el tema dice cómo convertirse en un intérprete de Dios. Es el capítulo que correspondería para ese día. Y aquí vemos dos mujeres que están ahí hablando y pues realmente como que uno ve que no es que estén hablando como muy animadas, sino como si estuvieran tratando de solucionar algo. Cómo convertirse en una intérprete de Dios. Y yo he titulado también este mensaje como ¿cómo digo lo que digo? O sea, ¿cómo digo lo que digo? Pues aquí vemos aquí estas dos mujeres que están ahí, pero acá también en el cuadro vemos una mujer como con un signo de interrogación sobre su cabeza y otros hacia el lado. Muchas veces nosotras estamos hablando y no sabemos cómo hablar y pensamos y repensamos y comenzamos a decir qué es lo que tengo que decir, cómo lo digo mejor, y a veces pensamos tanto y nos preguntamos y nos cuestionamos, pero también vemos otra mujer que está como muy sonriente, respondiendo algo, hablando algo de manera asertiva, de manera tranquila. ¿Cómo digo lo que digo? Es parte de lo que tenemos que aprender y vamos a hacer una meditación sobre eso. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos la exposición de tu palabra. Pido que me des palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética para hablar como tú quieres que hable. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hay un versículo en Isaías 58:11 que dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Y bueno, mire qué buena es esta palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que sale de la boca de Dios es un muy asertiva, muy diciente. Pero dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Estamos viendo con este versículo que Dios habla, ¿sí? Así será mi palabra que sale de mi boca. Dios habla a nosotros. Dios habla a nuestro corazón. Sería interesante que tú por lectura bíblica en un año, cuando comiences a leerla, subrayaras todos los versículos donde dice, Dios habló, Dios dijo, Dios habló, Dios dijo. Y va a ser algo muy sorpresivo para ti si no lo has hecho, porque pues yo lo hice y realmente fue sorpresivo para mí ver todas las veces que nosotros podemos entender, Dios habló, Dios dijo, ¿sí? Y luego en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, Jesús dijo, Jesús dijo. Y así vemos en la Biblia que Dios nos habla. Así que la palabra de Dios que nos habla dice que no volverá a él vacía. Esa palabra tiene un poder muy glorioso y esa palabra no vuelve vacía, o sea, no se va al vacío, sino que hará lo que yo quiero, dice la Biblia. O sea, hay un propósito específico con esa palabra y Dios va a hacer lo que Él quiere con esa palabra. Será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, Dios envía su palabra y tiene un propósito específico. Por eso nosotros debemos tener claro que es la Biblia la que habla y es la Biblia la que transforma. Los que queremos ser instrumentos de Dios, nosotras las mujeres que queremos ser instrumentos de Dios, tenemos la necesidad de permitirle a Él poner en orden nuestra boca y las palabras que salen de ella. A veces esta forma de expresarnos no es tan fácil porque nosotros estamos expresándonos, digamos, de manera a veces grotesca, de manera despectiva, ¿cierto? A veces no sabemos cómo hablar, pero nosotras conocemos a Dios y Dios tiene un propósito con nuestra vida. Y lo que Dios quiere realmente es transformar nuestro entendimiento, transformar nuestro ser al conocimiento de Él. Así que la única manera en que nosotros podemos lograr que nuestra boca hable lo que es cuando decidimos que nosotros necesitamos que Él nos ayude a frenarnos para no hablar neciamente, sino para hablar con sabiduría. Entonces necesitamos permitirle a Dios. Imagínense que Dios siendo
el creador del cielo y de la tierra, de lo visible y todo lo invisible, nosotros tengamos que permitirle a él, cuando debería ser como, Señor, realmente ni necesitaría que nosotros dijéramos, sí, Señor, actúa en mi forma de hablar. Bueno, esa es parte de nuestra naturaleza y entonces nosotros tenemos que aprender a hablar solo cuando Dios nos haya hablado. Este es un versículo que dice de esta manera: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la profecía. Sin importar el ministerio, el llamado, los dones que Dios te ha dado, ¿sí? El cuerpo de Cristo, que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, tú como persona que buscas a Dios, como persona que amas a Dios, tú tienes que ser una intérprete y un vocero, una vocera de este Dios a quien nosotros estamos buscando y en quien nosotros estamos creyendo. Aquí habla de un ministerio específico, de un don específico que es la profecía, la palabra profética que se habla, y este es un don que es, digamos, no es dado a todas las personas. Acuérdense que Dios da los dones de acuerdo eh, como el Espíritu Santo los reparte, ¿cierto? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero nosotras podemos hablar a Dios, hablar en nombre de Dios, y nosotros podemos decir que este Dios en quien nosotros creemos nos puede llenar nuestra boca y nos puede dar esa sabiduría para poder hablar como voceras de Dios. No solamente necesitamos ser voceras de Dios porque tenemos una palabra profética. Necesitamos ser voceras de Dios porque simplemente le conocemos a Él, le amamos, somos transformadas cada día, y pueden pasar años, y seguimos siendo transformadas para el conocimiento de Él, qué es lo que Dios quiere que yo hable, cómo es que Dios quiere que yo me dé a conocer, ¿sí? Cómo es que Dios quiere que yo cambie mi forma de hablar. Entonces aquí nosotros vemos que si queremos que nuestras palabras transmitan el poder de Dios, entonces Dios debe ser el dueño y señor de nuestra boca y ella le debe pertenecer. David decía que había dicho al Señor que le pusiera candados sobre su boca. Y eso es cuando nosotros decimos que hablo. Y aquí es cuando nosotros tenemos que aprender a pensar para hablar y no hablar para pensar. Es la única manera de poner freno a la boca. A veces somos impulsivas en hablar, ¿sí? Algunas de nosotras somos impulsivas en hablar y manifestamos de una lo que pensamos, ni siquiera, o sea, sentimos algo y lo hablamos. No nos damos tiempo. Otras realmente de pronto nos demoramos un poquito más en hablar, ¿sí? Entonces, otras estamos ahí demorándonos en hablar. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a pensar para hablar. Definitivamente, que nosotros decidamos que Él pueda manejar nuestra boca, qué es lo que vamos a hablar. A veces sabemos que no tenemos que decir algo y sin embargo, porque estamos mal geniadas o porque estamos queriendo ganar una discusión, entonces abrimos nuestros labios y las palabras salen ahí. Así que debemos tener cuidado con esto, ¿sí? Es importante para nuestra vida. La responsabilidad de ser maestros. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Así que aquí habla también del ser maestros, ¿no? El maestro, pues si uno se hace maestro y digamos, no tenemos el conocimiento que debe tenerse para enseñar, digamos, ciertas cosas en cuanto a la palabra, pues realmente pues vamos a ser juzgados por eso. Entonces, por eso se refiere aquí. Pero nosotros podemos enseñar de muchas maneras. El siguiente versículo dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Muchas veces podemos estar muy heridas porque alguien nos ofendió. Mire que aquí estamos hablando de una
actitud que realmente debemos tener en nuestra vida, de la cual no hemos tenido en cuenta antes para poder hablar correctamente, ¿sí? Hemos hablado de diferentes tipos de comunicación y todo, pero aquí estamos teniendo cosas que no las habíamos enfocado como está escrito ahí, porque todos ofendemos muchas veces. Y podemos estar ofendidas y con dolor en nuestro corazón y con resentimiento y bueno, un poco de amargura, ¿cierto? Pero entonces, ay, perdón. Pero entonces aquí dice, porque todos ofendemos muchas veces, así que de todas maneras tú tienes que saber que tú has ofendido algunas veces. No, aquí dice muchas veces, porque todos ofendemos muchas veces. Así que nos ofenden y ofendemos, ¿sí? Pero a veces no tenemos en cuenta las ofensas que nosotros hacemos. Dice que si alguno no ofende en palabra, o sea, si nosotras decimos, no, yo no ofendo en palabra, dice, yo soy una mujer perfecta, pues es capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Para dónde van tus pies? ¿Para dónde van tus ojos? ¿Para dónde van tus manos? O sea, serías una persona intachable. Así que tenemos una responsabilidad de enseñar. Entonces aquí miremos que se espera que tú como mujer, ya seas una mujer líder o una mujer de Dios, muestres cierta medida de madurez y de autocontrol. Necesitas saber que tú necesitas tomar una medida de madurez. La madurez no viene de un día para otro, ¿cierto? Uno compra, por ejemplo, un mango que está verde, perdón, un aguacate que está verde y tú no te lo puedes comer así, entonces tú lo pones a madurar. Depende de donde lo pongas, va a durar un día, 2 días, 3 días, pero no es que lo cogiste hoy y maduró. Así nos pasa a nosotras, no maduramos de un día para otro. Es un proceso. La madurez viene con el tiempo, pero la madurez también viene con el deseo de tu corazón de cambio. Cuando uno desea en el corazón un cambio, también viene ahí la madurez. Y bueno, qué bueno decir que uno no es el mismo de hace un mes, de hace 5 meses, de hace un año, de hace 2 años. Imagínense, yo conozco al Señor hace 36 años y qué tal yo diciendo ahorita, no, pues es que yo la verdad como que sigo siendo la misma persona. Sería muy triste decir eso. Digo, no, yo sí he cambiado, ¿cierto? Pero que estoy madura totalmente, no. Dios sigue obrando en mí, Dios sigue madurándome, Dios sigue ayudándome a tener autocontrol en muchas áreas de mi vida. Cuando tú eres una mujer que maduras y que desarrollas ese dominio propio, tú vas a poder enseñar. Y mira, tú tienes el lugar donde enseñar. Tú dices, bueno, pero es que yo no soy maestra, yo tampoco hago nada, pues no tengo ninguna responsabilidad en la iglesia, no hago, bueno, o tú puedes decir, yo sirvo en la iglesia, pero pues realmente me gusta, es como servir cuando hacen eventos, pero enseñar no. Pero, ¿sabes? Enseñamos cuando nos ven. Si tú tienes en tu casa hijos, hijas, el cónyuge, si de casualidad tú no eres casada, pero realmente tú estás en tu casa con tus padres, con tus hermanos, en las oficinas, en las universidades, en los lugares donde se estudia, tú tienes una oportunidad para enseñar, ¿sí? Entonces, esa madurez que la gente va viendo en ti es esa madurez que la gente quiere después adquirir porque dicen, oye, tú no eres igual que todo el mundo. Entonces, si tú eres una mujer que lideras, eres una mujer que estás en la condición de servir en tu casa, de servir en el lugar donde quiera que estés, tú vas a hacerlo de acuerdo a la madurez y al autocontrol que tienes, ¿sí? Entonces, la frase dice, o este párrafo dice, se espera que los líderes muestren cierta medida de madurez y autocontrol. Mira, que sean ejemplares para quienes Dios ha puesto bajo su dirección. Ellos mismos deben seguir a Cristo y mostrar el camino tanto con su vida como con la palabra.
Entonces, depende cómo tú respondas, tú vas a enseñar, ¿sí? Cómo tú te sientas en una conversación, cómo hablas. A veces nuestra inmadurez puede que no sea con groserías, con insultos, pero sí como prevenidas, ¿sí? Entonces, nos dicen cualquier cosa y estamos prevenidas y entonces sacamos como de una vez una palabra, una frase donde nos estamos defendiendo. Esa madurez se manifiesta cuando uno tiene un equilibrio en la forma como habla, ¿sí? Que hay que momentos donde uno se escacha, pues sí, pero entonces uno puede volver nuevamente a centrarse sobre el lugar que Dios quiere que uno tenga. Entonces, Dios quiere que nosotros maduremos y Dios quiere que nosotros tengamos autocontrol y Dios quiere que nosotros aprendamos a tener unas relaciones donde mostramos un camino y donde podemos hablar palabras que producen vida, incluida a muchas veces la palabra de Dios. Ahora, no vamos a hablar pues a cada rato con la palabra de Dios, y, o sea, uno no se sienta a hablar a punta de versículos, ¿cierto? Pero uno puede comenzar a hablar las cosas que la palabra de Dios dice, depende de la necesidad de las personas que están al lado de uno. Entonces, tenemos la responsabilidad de ser maestros. Todos los que se entrenan para ser intérpretes o voceros de Dios, con frecuencia serán utilizados para animar. Y la verdad, este es un reto, ¿sí? ¿Cómo animas tú a tus hijos? ¿Cómo animas tú a tu cónyuge? ¿Cómo animas tú a tus padres, a tus hermanos, a las amigas, a las amistades? ¿Cómo tú animas, cierto? Y entonces uno puede ser maestro. Yo recuerdo que a pesar de que mi mamá pues ya pues era mucho mayor obviamente y pues ya estábamos todos fuera de la casa, muchas veces yo me tenía que sentar a animarla, ¿sí? A animarla porque de alguna manera estaba triste o de alguna manera no sabía qué decisión tomar o se sentía que, bueno, que estaba haciendo las cosas mal y yo la tenía que animar, ¿cierto? Esa es una forma de nosotros llegar a los nuestros. ¿Cómo animas tú a las personas que están cerca de ti, a tus mismos hermanos? No sé si de pronto algún hermano tuyo o hermana ha pasado por un momento difícil o tuvo un problema y tú te sentaste a decirle, ay, pero usted sí es bobo, mejor pues haga ojo por ojo, diente por diente, hágalo, mejor dicho, si te hicieron eso, pues tú reaccionas así o tú te sientas y animas de una manera amorosa, de una manera donde están los principios bíblicos y donde tú dices, mira, Dios en la palabra dice esto, yo te animo a que tú actúes de esta manera, si alguien está enfermo, ¿cómo lo animas tú? Y aquí recuerdo cuando yo quedé en embarazo de mi primer hijo, de Omar David, yo tuve los 9 meses, algunos meses de esos 9 meses pude caminar, pero los primeros meses sobre todo tenía que estar supremamente quieta. Y resulta que mientras yo estaba en la cama con los pies en alto y pues algunas mujeres subían a visitarme, después cuando ellas se iban, Omar entraba y yo estaba llorando. Y yo lloraba. ¿Y qué te pasó? No, pues es que imagínate que vinieron. Y entonces una decía, ay, no, pues mejor que no tenga el hijo porque de pronto le sale enfermo, de pronto le sale con Down, de pronto le sale como mal en su cuerpo y llegaba la otra y decía, no, a mí me pasó lo mismo y yo he perdido no sé cuántos hijos y bueno, y todas salían con cosas así, bueno, algunas fueron a animarme, pero fueron muy pocas y otras como yo no puedo, pues en especial una había ahí que como yo no podía, digamos, trabajar pues en la iglesia, no podía hacer las cosas que normalmente hacía, entonces fue a decirme, ya usted no puede hacer, déjeme, yo me encargo de hacer lo que usted hace. Entonces, como esa cosa, como que decían eso, y usted es una mujer hebrea, levántase como las mujeres hebreas y camine y baje y todo. Yo decía, me sentía mal, me sentía mal. Eso no es animar, sí, eso es destruir. Así que estamos para animar, estamos para consolar, ¿cierto?
cuando alguien ha tenido una dificultad y estamos para edificar. Necesitamos aprender a edificarnos. ¿Cómo es que nosotros vamos a edificar? Mire esta forma de nosotros entender que tenemos que hablar, cómo nosotros edificamos a las personas que están ahí al lado nuestro, cómo les hacemos crecer. Qué bueno que en tu casa, los más cercanos, digámoslo de esa manera, puedan decir que tú le hiciste crecer, ¿cierto? Que la persona estaba de pronto ya a punto de tirar la toalla, creía que ya no podía, creía que estaba en derrota, pero cuando se acercó a ti, tú le ayudaste a crecer porque la animaste, la consolaste, edificaste con proyectos de vida, le mostraste un camino diferente. Entonces, eso es parte de ser maestro, cuando uno ayuda a una persona a subir de nivel. Y como madres estamos en la, pues digamos, responsabilidad, diría yo, esa la pongo entre comillas, no es que tenga que ser así, pero de ayudar a crecer a nuestros hijos, de ayudarles a subir de nivel y a las personas que están a nuestro alrededor. Así que tenemos unos versículos que nosotros leemos aquí, el hombre alegra, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, ¿no? Entonces, también nosotros, si queremos ser voceras de Dios, tenemos que aprender a dar aliento a las personas. Y mire qué tan bueno es esto, que tú respondes de una forma correcta y tú dices, wow, o sea, yo no me imaginé nunca que yo fuera a responder así. Yo no me imaginé nunca que yo fuera a responder de esa manera, ¿sí? Tú dices, eso yo no pensé que yo fuera a responder así. Fui clara y de pronto dije un consejo o dije unas palabras que ni siquiera por mi mente pasaban. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y esa respuesta que tú diste te alegra tu corazón, porque te das cuenta que pudiste hacerlo de una manera inesperada para ti. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es, ¿no? Entonces, por eso debemos ser sensibles al Espíritu Santo. Cuando tú llamas a una persona porque sientes que Dios te está animando a que la llames y le dices a esa persona algunas palabras, ya sea porque las sentiste o porque en la conversación se fluyeron, ¿sí? Esa palabra fue bien para esa persona que tú llamaste. Era una palabra que se necesitaba decir a ese momento, a ese tiempo para esa persona. Y esa persona edificó la vida, perdón, esa palabra edificó la vida de esa persona. También la palabra a su tiempo, cuán buena es. Esa palabra a tiempo es buena. Cuando tú aprendes a hablar, no en el momento que tú quieres sacarte el clavo, sino cuando tú dices, tengo que aprender a esperar, voy a orar y voy a esperar en el momento oportuno para hablar de esa manera. Entonces, esa palabra a su tiempo, cuán buena es. Tenemos que aprender a hablar en el momento oportuno. Sí, tenemos que aprender a hablar cuando Dios realmente nos está diciendo a nosotros, es el momento. Este versículo de Isaías 50, capítulo 50, versículo 4 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. O sea, mire que Dios nos habla a nuestro oído. Nos habla a través de su palabra y nos habla a través de libros o de charlas que nosotros escuchamos. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, nos pone sentires, pero también nos da lengua de sabios. Y dice el versículo, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Y mira, esta sabiduría de Dios no la vas a adquirir a través de las telenovelas. No tengo nada en contra de las telenovelas, aunque algunas son pesadísimas, pero bueno, eso es otro punto. No vas a tener lengua de sabios porque tú hables mucho por celular, porque tú te la pases en Facebook, porque tú pases en las redes sociales o porque tú realmente digas, ay, no, mejor dicho, yo voy a actuar de esa manera y punto.
Vas a tener lengua de sabios porque vas a pasar tiempo en la presencia de Dios. Y no estoy hablando de horas, sino de una relación constante donde tú vas a hablar con Dios, donde tú vas a entregar precisamente todo lo que te incomoda de una situación que estás viviendo, de una relación, de alguna circunstancia por la cual tú estés pasando. Entonces tú vas a orar. El lugar secreto donde tú estás, ese es el lugar secreto donde Dios te enseña. Ese es el lugar secreto donde Dios te muestra. Ese es el lugar secreto donde tú le cuentas a Dios tus alegrías, tus tristezas, donde le puedes dar gracias a Dios por las victorias y donde puedes decir, Señor, tengo este reto, y donde Dios te va a hablar y te va a hablar, ¿sabes? Y te va a dar lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. O sea, personas que están cansadas ahorita en este tiempo, tanto temor, tanto miedo, aún tanta desilusión en los corazones, tantos problemas que se presentan, eh, que tú y yo hemos escuchado, sí, enfermedades, muertes, tantas cosas que han pasado, pero necesitamos hablar palabras sabias, ¿sí? Y el Señor da lengua de sabios. A veces decimos, pero ¿cómo tengo la sabiduría? ¿Cómo yo tengo la sabiduría? ¿Cómo sé que eso es lo que yo necesito hablar? Porque tú ya conoces qué es la voluntad de Dios. Cuando tú renuevas tu mente con la palabra y la obediencia a Dios, tú vas a conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Entonces tú vas a tener lengua de sabios para saber hablar esas palabras. Pero no solamente Dios te da lengua de sabios. Aquí dice que despertarás mañana tras mañana. Despertará tu oído para que oigas como los sabios. O sea, no solamente vas a hablar como los sabios, sino que vas a oír como los sabios. Entonces, qué cosa tan buena saber eso, ¿sí? Qué cosa tan buena que en lugar uno de pegar un grito, que en lugar de uno descalificar, que en lugar de uno menospreciar, uno pueda hablar de esta forma. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Y Dios tan bonito en su inmensa misericordia, con su inmenso poder, con su inmensa bondad, nos da a nosotros ese privilegio de poder escuchar como los sabios y hablar como los sabios. Y bueno, esto me fascinaría tener una manzana de oro con figuras de plata para recordar que la manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, ¿no? Qué bueno poder tener uno eso, poder uno recordar que la palabra dicha como conviene es preciosa. Así que nosotros no nos podemos escudar, digamos, en lo que hacen los demás para no hacer lo que nos toca hacer. Si nosotros hacemos esto, nosotros vamos a tener paz en nuestro corazón. Entonces, aquí esto es importantísimo que lo tengamos presente. Primero, nos alegramos cuando hay una respuesta de nuestra boca en manera correcta y a buen tiempo. Nosotras podemos tener lengua de sabios y vamos a escuchar como los sabios cada año, cada 5 años, no. Dice, despertará mañana tras mañana. ¿Sí? Entonces, cada oído, cada día, perdón, cada mañana Dios despertará a tu oído para que escuches como lo sabes. Así que vas a tener la dicha de que puedas decir como manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. La bendición de animar a otras personas. Podemos bendecir, ¿sí? Qué bueno es poder animar a las otras personas. Podemos bendecir, podemos hablar. Cuando edificamos o exhortamos, alentamos a la gente a seguir adelante. O sea, podemos bendecir a estas personas. Podemos hablar, me gusta bendecir, a mí me gusta bendecir a mis hijos, ya están grandes, ya no viven con nosotros, pero a mí me gusta bendecirles, por lo menos todos los días estoy bendiciéndoles a ellos. De pronto no lo hago un día de forma, digamos, ya sea por WhatsApp o por llamada, pero todos los días bendigo, pero cada que puedo aprovechar para bendecir, ¿sí? Me gusta, la bendición trae
un algo especial, porque eso viene de parte de Dios, que nosotros bendigamos viene de parte de Dios. Y pues yo me acuerdo un matrimonio, de dos matrimonios. Un matrimonio que los padres bendijeron este matrimonio y la verdad era un matrimonio que funcionaba de manera correcta, pues no es perfecto, recuerden que la perfección pues será en el cielo, pero un matrimonio que se sostenía y podían ver la bendición de Dios. Y otro matrimonio que los maldijo los padres de ella porque no querían que se casara con el marido, pues con el hombre. Y estas personas tuvieron muchos tropiezos en su vida. Así que tenemos que tener cuidado. Entonces podemos bendecir, podemos hablar vida, ¿sí? Recuerdo unos chicos que salían más o menos de unos 9 años y unos 6, 7 años de su casa y la mamá, uno escuchaba todo lo que la mamá le decía a esos muchachos antes de salir de su casa, esos eran niños, ¿sí? Y eso uno escuchaba que eran pura maldición, puras palabras, donde ella no podía hablarles nada que pudiera, produjera vida. Cuando estaban estudiando eso les daba duro, uno escuchaba pues el golpe, que porque ustedes son brutos, que no sirven. ¿Cómo estos niños salían de sus casas? En alguna oportunidad yo me pude asomar por la ventana y estos niños iban con la cabeza gacha, caminando sin sentido de vida. Pero cuando tú bendices, tú das vida, puedes hablar vida, ¿sí? Entonces, no somos perfectas nosotras ni nuestros hijos son perfectos, pero o hijas, pero podemos bendecir. Cuando edificamos o exhortamos, alentamos a la gente a seguir adelante. Sí, estamos edificando, estamos exhortando. Acuérdese que cuando alentamos, animamos de la manera que Dios quiera a través de la edificación y la exhortación. Enseñamos animando, también consolando y edificando. Solo con nuestras palabras podemos hacer que la gente se devuelva o siga adelante. Sí, es algo que debemos tener presente. Nosotros podemos hablar y podemos hacer que la gente, digamos, se retracte de hacer algo. Acuérdese que Abigail va a hablar con David porque David iba a destruir la casa de ella y de su esposo Nabal porque Nabal no había respondido de manera correcta a una petición que David había hecho, ¿sí? Y ella fue y habló con las palabras correctas y hizo que él, ¿sí? No siguiera adelante, porque le dijo que él cómo iba a cometer ese pecado de matar a la gente, de lo cual después se tendría que arrepentir. Entonces, nosotros podemos hacer que las cosas no sucedan cuando nosotros aprendemos a hablar de la manera correcta, ¿sí? Entonces, estamos animando y los padres debemos tener mucho cuidado con la forma como le hablamos a nuestros hijos. Esta parte que voy a hablar está dirigida a padres, pero realmente también es aplicable a todas nuestras relaciones, ¿sí? Ser padres es una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que entender y eso añade autoridad a la paternidad. Entonces, tenemos una gran responsabilidad en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras casas, y tenemos también autoridad sobre nuestros hijos. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la forma como hablamos a nuestros hijos. Creo que de alguna manera nosotras hemos sido criadas, bueno, de pronto algunas mujeres acá dicen, no, la verdad mis padres siempre me hablaron muy positivamente, siempre fue la relación muy saludable, pero otras pueden decir, no, a mí la verdad con las palabras me destruyeron. Generalmente cuando doy consejerías y se hace una liberación, uno ve que las personas, que nosotras las personas hemos pasado por una descalificación total a través de las palabras que nos dicen. Así que tenemos que tener en cuenta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las palabras de los padres pueden alentar o desalentar a un niño, ¿sí? Y lo segundo, las palabras de los padres pueden herir o sanar.
Tienes que analizarte tú como mujer. ¿Tú alientas o hieres? ¿Sí? ¿Tú desalientas o sanas? O sea, si tú alientas, ¿sí? Tú vas a ver cómo esa persona sale adelante. Si tú desalientas al niño, tú le vas a ver cómo él puede tener unas reacciones incorrectas en su vida. O tú lo puedes herir y tú puedes destruir su vida. O tú puedes sanar su vida. Entonces es importante tener en cuenta cómo vas tú a reaccionar ante las malas noticias que recibes de tus hijos, porque generalmente es eso lo que produce un choque en nuestras emociones y en nuestra forma de hablar. ¿Cómo vas a hablar a ellos cuando realmente ellos no hacen las cosas en la casa como tú les estás pidiendo? Entonces uno ve que los padres le enseñan a los hijos, las mamás más que todo, tienda la cama, lave la loza, haga esto, y los chicos no. Eso parece que uno, como dicen, ¿no? Le entra por un oído y le sale por el otro. Pero entonces, en lugar de alentar y en lugar de sanar situaciones, con nuestras palabras herimos, ¿cierto? Y destruimos a nuestros hijos. Entonces tenemos que aprender, bueno, ¿cómo puedo yo manejar esta situación? ¿Cómo puedo yo alentar? ¿Cómo puedo yo sanar esta situación? ¿Cómo puedes tú sanar esa vida de este niño? Y si algunas ya tienen hijos grandes, bueno, también hay momento de restaurar esa relación, porque aquí hay padres que realmente han dañado de alguna manera a sus hijos con la forma como le hablaron. Entonces desalentaron e hirieron. Pero es una oportunidad de acercarse, pedir perdón, restaurar la relación y comenzar a hablar palabras que producen vida. Muchas veces los padres, bueno, en este caso nosotras las mamás, tenemos que tener cuidado porque aún habiéndola embarrado, como se dice, ¿sí? En nuestra relación con los hijos, seguimos actuando de la misma manera porque nosotros estamos ya ellos grandes y todo, estamos actuando de la misma manera. Estamos descalificándoles, estamos haciéndoles sentir que no sirven para nada, estamos haciéndoles sentir que realmente las otras personas valen más que ellos y tenemos que tener cuidado con eso. Así que nuestras palabras juegan un papel importante. Cuando a un niño ha sido herido emocionalmente, tenemos que ir a ellos. A veces los niños en el colegio, ¿no? Desde chiquitos son heridos, ¿sí? Los niños son sin misericordia, se burlan, se dicen apodos, hacen bullying, bueno, todo lo que nosotros escuchamos y vemos o cuando comienzan a tener una relación de noviazgo y son heridos o heridas y uno les comienza, sí, yo le dije que eso le iba a pasar, ¿quién mandó que se metiera con esa persona? O bueno, o comienza a uno a decirle, no sea bobo o boba, si a usted le hicieron eso, pues responda de esta manera, defiéndase. Bueno, como que uno comienza a alimentar, digamos, esa herida. Pero tú como madre puedes ser utilizada por Dios para restablecer la confianza de tu hijo o de tu hija rápidamente. ¿Cómo tú le vas a hablar? Sí, hemos hablado de alentar, hemos hablado de consolar, hemos hablado de animar, que eso es lo que toca hacer con ellos, ¿sí? Las palabras ásperas o carentes de comprensión pueden ahondar más la herida de los chicos. Por eso tenemos que manejar nuestra forma de hablar de una manera muy diciente para ver cómo se puede mejorar la comunicación y cómo se puede llegar al corazón. Es tan difícil poder tener un equilibrio en la comunicación, pero es tan importante porque por eso muchas veces los hijos pierden la confianza con nosotros los padres y no quieren contarnos cosas que están viviendo, no quieren contarnos su dolor porque en algún momento nos contaron algo y nosotros de pronto hasta nos burlamos de lo que les había pasado, los ignoramos, no tuvimos en cuenta su dolor porque eran muy chiquitos o porque nos pareció que era una bobada o porque quién le mandó a hacer eso, ¿sí?
pero realmente tenemos que tener un sentido de Dios, sentido espiritual para poder entender y poder llegar a restablecer la confianza en la persona que estamos animando. Es muy importante que los padres no hagan sentir a un niño. Me pareció interesante esta parte de ese capítulo y yo lo escribí. Estúpido, esta parte desgarbado, como si fuera un fracaso, ¿no? Esta parte me pareció interesante porque sí, mira que muchas veces esto es lo que podemos lograr con nuestra forma de hablar y eso lo podemos hacer sentir a cualquier persona, sí, depende cómo uno hable, uno la puede hacer sentir estúpida, desgarbada y que la persona es un fracaso. Así que tenemos que ser intencionales. Esto puede ocurrir si no usa con sabiduría las palabras. Así que tenemos que ser intencionales. Este es un trabajo arduo porque tenemos que ser intencionales en la forma como nosotros hablamos. Luego, bueno, si tenemos que ser voceras de Dios, tenemos que aprender a exhortar. El don de la exhortación también Dios lo da a ciertas personas. No todas las personas somos exhortadoras. Y el versículo 11 de Primera Tesalonicenses capítulo 5 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, animaos, amonéstense, exhórtense. ¿Ya? Que nosotros nos animemos, ¿sí? Quiere decir, nos exhortamos, nos amonestamos, o sea, nos llamamos la atención y nos fortalecemos y estimulamos unos a otros. La palabra exhortación viene del griego paraklesis, que se podría traducir como llamamiento o consolación. El exhortar no es que uno comience a gritar a la persona, no es que uno a cada rato esté uno como metiendo el dedo en la herida, es que uno tiene un llamamiento a consolar. Y de alguna manera esto lo tenemos que hacer nosotras, las personas que conocemos a Dios. Por eso tenemos que aprender a manejar nuestra lengua, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos. En el Nuevo Testamento se emplea para mencionar el don de convencer o animar a otros a través de las palabras. Sí, estamos viendo que la importancia de que nuestras palabras produzcan vida, ¿sí? Yo puedo hablar de algo negativo sin hacer que la gente se sienta más mal de lo que ya se siente por lo que hizo. O yo puedo hablar mal sobre lo que, aún diciendo la verdad de Dios, pero realmente lo que estoy haciendo es ahondando en un problema que tiene la persona. Así que Dios también quiere que nosotros exhortemos, ¿sí? Exhortemos con amor, exhortemos con sabiduría, exhortemos con entendimiento, exhortemos con claridad. Como exhortadores, tú y yo estamos en la capacidad de evitar que alguien se dé por vencido o se descarríe. Qué oportunidad tan grande, ¿sí? Qué oportunidad tan grande de poder nosotros ser utilizados por Dios para que personas que están a punto de tomar malas decisiones o ya, digamos, están ya al borde del quiebre de su vida, uno pueda acercarse y pueda ayudarles a retroceder, ¿sí? A que no se descarríen, a que Dios tiene una segunda oportunidad, a que hay un perdón, a que hay una restauración, a que hay una reconciliación. Así que nosotros debemos también manejar como portadoras, como voceras de Dios, el don de la exhortación, con amor, con la misericordia y la verdad atada al cuello, que es importante. Y debemos cuidar nuestro lenguaje, el lenguaje corrompido. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, o sea, palabras groseras, vulgares, ¿cierto? Sí, a veces uno puede haber sido criada, yo lastimosamente fui criada en una casa, en un hogar donde la palabra corrompida era lo que, pues era como la forma de hablar. Eso no era, simplemente no lo veíamos ni mal, ¿sí?
Ni siquiera pensamos si estamos hablando mal o bien, pero era como la forma en que nuestro padre nos enseñó, era una forma de hablar así. Y lo hacíamos, ¿sí? Total que cuando yo me convierto al Señor es cuando yo digo, ay Dios, ayúdame y ayúdame a cambiar. Y mi lenguaje fue cambiando, la forma de hablar, la forma de expresar. Así que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero bueno, muchas veces podemos ya conocer de Dios y decir aquí todas nosotras, no, es que yo ya no digo ninguna palabra corrompida. Pero, ¿sabes? Muchas veces menospreciamos con la palabra y ahí son palabras mal dichas. Muchas veces somos sarcásticas, ofendemos con palabras, descalificamos, humillamos con una palabra que no necesariamente es una palabra corrompida, pero solamente con el tono que se dice, solamente con la mirada que se expresa, ya uno está haciendo sentir a la persona como realmente como si no sirviera para nada. Entonces, palabras corrompidas que salen de nuestra boca, eso no debe ser lo que reina en nosotros, ¿sí? Ni esas palabras corrompidas, ni palabras de maldición. Maldito el día en que yo nací, esta casa es maldita, o no te quiero ver, tú me traes a mí mucha maldición sobre mi vida, ¿sí? Y se maldice de diferentes formas. Eso es lo que tenemos que cortar. Así que ninguna palabra corrompida o de forma vulgar o palabras que deterioran la integridad de una persona o palabras de maldición salgan de vuestra boca, sino las que sean buenas. ¿Ok? O sea, una palabra buena, ¿qué tan difícil es poder pensar bueno cuando uno está incómodo? Para poder hablar de una manera buena, de una manera correcta. Es muy difícil, dice, pero bueno, sino la que sea buena, una palabra buena, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que haya una palabra que es buena, ¿sí? Para la necesaria edificación. ¿De quién? De las personas. Hay una necesidad de edificar. A veces los jefes destruyen con sus palabras a sus empleados, ¿sí? Hay mucho maltrato verbal, ¿ya? Hay gente que yo escucho hablar que ni siquiera quieren llegar a sus oficinas o a sus casas precisamente por la forma como son tratadas a través de las palabras que se expresan. Pero nosotros tenemos que aprender a generar ambientes que ayuden a edificar la relación, que ayuden a edificar las personas, ¿sí? Y eso ayuda a los que nos oyen a crecer en Dios y a crecer en su vida. Así que Dios desea dar un toque sanador a muchas bocas. Esto me llamó mucho la atención y a tu manera de hablar. O sea, Dios sanando nuestras bocas, Dios sanando nuestra forma de hablar. ¿Habías pensado alguna vez en eso? ¿Habías pensado que tú tienes que dejar que Dios obre en la forma como tú estás hablando? Sí, pues uno dice, sí, pues yo trato de hablar bien, pero que Dios dé un toque sanador a las bocas, que Dios dé un toque sanador a la manera como hablamos, eso es una necesidad urgente para nosotros. Entonces, tenemos que anhelar ese toque sanador para nuestras bocas y tenemos que anhelar ese toque sanador en nuestra forma de hablar para convertirnos en voceras, en las voceras de Él, ¿sí? Hay mucho que decir y muchos que necesitan escuchar. Así que nosotras tenemos que ser intencionales en este propósito de vida eterna. Tenemos que mirar bien cómo vamos a caminar de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Cómo digo lo que digo? ¿Sí? ¿Cómo digo lo que digo? Es un reto para nosotros poder decir y poder expresar esta parte. ¿Cómo digo lo que digo? Dios quiere que lo digamos de la manera que Él nos enseña a través de su palabra. Dios quiere que lo digamos de la manera en que vamos madurando día tras día en nuestra vida para poder lograr los propósitos eternos de Dios sobre nuestras vidas, pero también para tener relaciones saludables, para poder crecer
en el espíritu. No se trata ahora de lacerarnos diciendo yo no, es que definitivamente yo soy un fracaso, no puedo hacerlo. Bueno, batallamos toda la vida con este tema, pero sí es importante que comencemos a trabajarlo. Conocí una mujer de Dios y la verdad ella era muy pila y todo, pero me decía, yo no he podido dejar de gritar en mi casa. Ella no había podido vencer eso. Y así tenemos diferentes momentos donde nosotros nos sentimos amarradas, donde nos sentimos incómodas, donde nos sentimos mal, pero Dios quiere sanar nuestra boca. Dios quiere sanar nuestra lengua y debemos permitirle a Él que nos sane.